Desde hace algunos días hemos visto que una de las formas o una de las cosas con las cuales se compara la vida cristiana, o a lo cual se asemeja o se parece más el caminar con Dios, es con una batalla, ¿cierto? Si recuerdan algo de eso, y leemos por allá en la Biblia acerca de la batalla, y esa batalla es la batalla ¿de qué? De la fe, ¿cierto? La batalla por creerle a Dios. Y hablamos de que es una batalla porque no es fácil creerle a Dios, ¿cierto? No es fácil creerle al Señor. Algunas cosas sí, a veces parece que pues son fáciles de creer, pero otras no son tan fáciles de creerle al Señor, ¿cierto? Nos luchamos, sobre todo cuando las cosas están difíciles en nuestra vida, batallamos por creerle al Señor que Él nos podrá ayudar, que las cosas están bajo su control, que Él nos va a proveer, que de esa vamos a salir. Es difícil, ¿cierto? Cuando uno está en una dificultad, decir, sí, todo está bien, el Señor tiene todo bajo control, yo voy a salir en victoria. No es tan fácil decir eso en esos momentos cuando uno la está pasando bien mal o cuando las cosas no están saliendo tan bien en la vida de uno. Ahí el creer se hace ¿qué? Difícil, ¿cierto? En esos momentos de la vida y en otras situaciones más de la vida, creerle a Dios no se hace fácil. Por eso Pablo, que fue un hombre de una fe realmente ejemplar para nosotros, describió eso como una ¿qué? Como una batalla. Él mismo, siendo un hombre de Dios tremendo, él reconocía que no era fácil creerle al Señor, que no era fácil permanecer fiel al Señor, pero luego él dice, he peleado la buena batalla, ¿cierto? He acabado la ¿qué? La carrera, y he guardado ¿qué? La fe, ¿cierto? Pablo dice, sí, no es fácil creerle a Dios, pero sí se puede, aunque lleguemos allá así como medio de pronto ahí arrastrándonos un poco con dificultad, pero desde que perseveremos y confiemos en la ayuda y en la gracia de Dios, lograremos terminar esta carrera así como muchos otros la han logrado terminar. Mire, para nosotros lograr algo en la vida, no tenemos que fijarnos en los que no lo han podido lograr, ni en los que no lo han podido alcanzar. Tenemos que fijarnos en los que sí lo han logrado y en los que sí han podido alcanzarlo. A veces uno, no sé por qué razón, pero nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a fijarnos más en el que no pudo que en el que sí pudo, ¿cierto? Pero es que mire, fulano de tal no, entonces eso no se puede porque mire, este tampoco, aquel tampoco, aquel tampoco. Y no sé, es una cosa rara y dejamos de ver los que sí han podido. Y Hebreos capítulo 11 nos muestra un despliegue de testimonios de hombres y mujeres de fe que lo lograron y que a pesar de muchas tribulaciones finalmente terminaron su carrera. Y bueno, el Señor nos deja ver que el caminar con Él es muy similar a una lucha, porque no es fácil, ¿cierto? ¿Cuántos aquí han experimentado dificultades en su caminar con Dios? Todos, ¿cierto? Sí, las hemos experimentado, unos de una manera, otros de otra manera. Y cuando nosotros vemos esta realidad, muchas veces nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿y por qué? Si Dios está con nosotros, ¿por qué las cosas no son tan fáciles como uno piensa o cree que deberían ser, no?
Y la realidad es que la Biblia nos muestra que el caminar con Dios no significa que va a estar libre de problemas, que va a estar libre de dificultades, pero lo que la Biblia nos muestra es que el caminar con Dios significa que Dios nos capacita y significa que Dios nos prepara para que podamos enfrentar las adversidades, para que podamos atravesar las dificultades y para que podamos seguir adelante en la vida a pesar de ellas. ¿Cierto? Ese es el caminar con Dios. Y por eso Efesios capítulo 6 versículo 10 nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 6 verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en estos versículos me llama mucho la atención. Dentro de muchas cosas que encontramos, encuentro una en particular que Dios nos deja, y es que el Señor, sabiendo y conociendo que el transitar de cada uno de nosotros por esta vida no va a ser fácil, así estemos con Él, va a ser un caminar de situaciones, de dificultades, de luchas, de batallas. El Señor nos deja un traje, nos deja una vestimenta para que nosotros nos podamos poner y vestir con ella, y así podamos estar mejor preparados para enfrentar esta batalla y este caminar en la vida. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la vestimenta es algo importante para nosotros, no? Y esta va de acuerdo a lo que uno vaya a hacer. Uno no se viste igual el domingo para venir a la iglesia que el martes para ir al trabajo, para ir allá a echar pica o echar pala, o si se va a un viaje o si se va a otro lugar. No nos vestimos igual. Para cada momento, para cada ocasión hay un tipo de vestidura especial, ¿cierto? Cuando uno va por allá al mar o a la playa, pues se viste para eso, ¿cierto? Para cada lugar, para cada ocasión hay un tipo de vestidura. Y el Señor, para el caminar con Él, para el caminar en la vida cristiana, nos ha dejado una vestidura, nos ha dejado una vestimenta que todos necesitamos conocer, y sobre todo que todos necesitamos ponérnosla. Usted se imagina cómo será uno que vaya a algún lugar de barro, de esto, y no vaya preparado para eso, se vaya por ahí en unas chanclas o se vaya por ahí en unas sandalias. ¿Cómo cree que la va a pasar allí? Mal, ¿cierto? Va a sufrir terriblemente. Y yo creo que aquí también hay una gran realidad, y por no conocer esto y por no usar esta armadura que aquí se nos describe, muchas veces como creyentes la pasamos bastante mal.
Ahora, no quiere decir que la vida con Dios no tenga dificultades. Quiere decir que a veces, si uno no se prepara para las dificultades, pues va a ser mucho más duro vivirlas que si uno se hubiera preparado. ¿Sí me hago entender? O sea, es difícil cuando uno pasa por dificultades, pero es mucho más difícil cuando uno no se ha preparado para enfrentarlas. Ahora, no quiere decir que entonces nos avisen y nos digan, bueno, dentro de 8 días usted le va a pasar esto y esto y esto, y entonces prepárese así, así, así. No, Dios asume y Dios nos deja ver que de por sí en la vida cristiana y en el caminar con Él van a venir muchas dificultades, unas de una forma, otras de otra manera, enfermedades, crisis, accidentes, bueno, muchas cosas que pueden llegar a pasar en nuestra vida, pero Dios nos deja esta vestidura o esta armadura que nos va a servir para enfrentar cada una de esas dificultades. Y por eso escuchamos aquí acerca de qué, de la armadura de quién, de Dios. Ese es el vestido que Dios desea que nosotros como creyentes nos pongamos todos los días de nuestra vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de la armadura, no pensemos, como de pronto en algún tiempo yo escuché y yo creía que era, que es que tú en la mañana dices, hoy me visto y me pongo toda la armadura de Dios, y como que mágicamente o milagrosamente viene toda una vestimenta de armadura y quedas como todo un robot o un soldado ahí. No funciona de esta manera el ponernos la armadura de Dios. No es tan fácil, ni funciona así. Y por eso el versículo 13 nos dice, por tanto, tomad. ¿A quién le corresponde esto de tomar? A nosotros, ¿cierto? Dios la deja, pero el tomarla nos corresponde ¿a quién? A nosotros. Pero luego dice, tomad toda la armadura ¿de quién? De Dios. Y a mí me parece realmente especial cuando no es cualquier tipo de armadura que tenemos, sino es la misma armadura de Dios Todopoderoso, que Él la deja para cada uno de nosotros. ¿No les parece especial eso? Es la armadura con la cual Dios se viste. Es la armadura que Dios mismo usa, la cual Él deja y pone a nuestra disposición para que así como Él venció, así como Él triunfó, así como Él se mantuvo firme, nosotros también lo podamos hacer. Y eso realmente es algo especial. Y hasta este momento hemos visto dos partes de la armadura de Dios. ¿Quiénes la recuerdan? ¿Qué hemos visto? Los que han estado fieles. Hemos visto el cinturón. ¿Para cuántos es importante el cinturón? ¿Qué pasaría si nos ponemos el cinturón? Se nos caen los pantalones probablemente si están muy sueltos, ¿no? Entonces el cinturón tenía una parte muy importante en la armadura, porque era sobre el cual iba la espada y era el que aseguraba la mayor parte de la armadura y la hacía mantener firme en el soldado. ¿Qué representa el cinturón? ¿Sí? ¿Qué representa? La verdad, ¿cierto? Cada parte de la armadura. Yo quisiera que al nosotros mirar sobre la armadura de Dios, nosotros entendamos que fue algo utilizado para enseñarnos verdades espirituales, ¿sí? Y entonces se toma cada parte de la armadura para mostrarnos la necesidad de algo que tenemos que aplicar y tener en cuenta en nuestra vida. Y el cinturón, en primer lugar, representa la importancia y la necesidad de la verdad en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y entonces, ¿qué significa esto?
que cada uno debemos de tener un interés y debemos de estar en una constante búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque andamos en un mundo lleno de mentiras. ¿Cuántos han visto esta realidad del engaño y de la mentira? ¿Creen que vivimos en un mundo lleno de mentiras? ¿Cierto? Sin embargo, a veces, a pesar de eso, no nos preocupamos tanto por buscar la verdad, sino que a veces nos terminamos dejando envolver y llevar y creer por todo lo que nos dicen, ¿cierto? A veces creemos todo lo que nos dicen y no nos ponemos a analizar y a investigar si eso es verdad o no es verdad. El cristiano, el Hijo de Dios, más que nadie, es alguien, y perdónenme el término que voy a usar, es alguien que no debe comer entero, es alguien que no debe comer cuento, es alguien que debe analizar y mirar bien si lo que está escuchando, si lo que está viendo es verdad o no es verdad. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el cinturón nos muestra la importancia de que debemos andar en una búsqueda continua de la verdad y debemos procurar que nuestros pensamientos y acciones estén orientados y dirigidos de acuerdo a lo que es verdadero, de acuerdo a lo que es correcto. Pero en segundo lugar, el cinturón también nos deja ver el compromiso que como cristianos debemos de tener para hablar con la verdad. Porque no solo es importante buscar la verdad a nuestro alrededor, también es importante que nosotros hablemos con la verdad y que nosotros tengamos un compromiso para decir la verdad y que lo que digamos sea realmente así. En Efesios 4:25 nos dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, desechen la mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo. ¿Ustedes creen que cuando uno no habla de acuerdo a la verdad van a surgir problemas, van a surgir dificultades? Claro, cuántos malos entendidos, chismes y cosas se generan cuando no hablamos de acuerdo a la verdad, ¿cierto? Entonces, de nada nos sirve como cristianos decir en la mañana: me pongo la armadura de Dios, y a las 2 horas estar diciendo mentiras, estar creyendo todo lo que vemos y todo lo que hay a nuestro alrededor. Pues ahí ya el enemigo nos ha derrotado a través del engaño y a través de la mentira. Lo que a nosotros nos hace libres y lo que a nosotros nos hace firmes y fuertes es estar parados y cimentados sobre lo que es verdadero y sobre lo que es correcto. El segundo elemento de la armadura es la coraza. El primero, el cinturón. El segundo elemento es la coraza, que esta protegía toda la parte del pecho y el estómago del soldado. Y esta coraza representa ¿a qué? La justicia. Representa la justicia. ¿Y qué es justicia? Rectitud en el modo de obrar y de proceder en la vida. Eso es justicia. Rectitud en el modo de actuar, en el modo de obrar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos ponernos la coraza ¿de qué? De justicia. ¿Y cómo nos ponemos la coraza de justicia? Cuando creemos y confiamos en Jesús y en su justicia hecha, vivida, ganada para cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, cuando nosotros, después de haber recibido esa justicia perfecta de Cristo, empezamos también a vivir y actuar de una manera justa y de una manera recta. Ustedes saben cómo es uno de los nombres que se le da a los hijos de Dios en la Biblia: los justos. ¿Sí?
Si han visto, sobre todo en los Salmos, creo que es donde David más menciona los justos, los justos, los justos, los justos. Y los justos, ¿a quién nosotros le podemos decir que es una persona justa? ¿De quién podemos nosotros decir esa es una persona justa? Cuando uno ve que esa persona es recta en sus cosas, ¿cierto? Cuando uno ve que esa persona actúa bien, con rectitud en sus negocios, en sus relaciones, en sus cosas, y uno dice, esa es una persona que justa, correcta. Y eso deben decir las personas de nosotros los creyentes. Nos debemos caracterizar porque en nuestros negocios y en nuestra vida cotidiana lo que hagamos se acerque y se apunte hacia lo que es justo. De nada nos sirve, apreciados hermanos, como les decía hace un momento, orar en la mañana, que el Señor nos bendiga y que su armadura esté sobre nosotros, si cuando luego en el transcurso del día yo estoy actuando con injusticia, estoy tumbando a los otros en los negocios, estoy maltratando, estoy abusando, estoy haciendo otra cantidad de cosas injustas, de nada me va a servir. Necesitamos entender que como cristianos debemos buscar y actuar en justicia en todas las áreas de nuestra vida. Los primeros que debemos dar ejemplo de actuar con justicia debemos ser ¿quiénes? Nosotros los creyentes, porque somos vistos y somos hechos que justos. Pero no solamente eso debe ser un nombre, sino que eso debe ser también algo que se evidencie en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de actuar. Y hoy vamos a mirar el tercer elemento de la armadura de Dios. Y quiero preguntarles algo. ¿Ustedes consideran que los zapatos son importantes? ¿Para cuántos los zapatos son importantes? ¿Cierto? Los zapatos son importantes, ¿no? Y cuando uno se va a preparar para algo, también uno mira cuál tipo de calzado va a utilizar, ¿cierto? Si va a hacer deporte, pues usa unas zapatillas, usa algo así. Si va a salir a un terreno difícil, pues se pone unos zapatos que sean más resistentes y así. Ahora, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos un soldado con su espada, con su coraza, con su yelmo, con su escudo, pero sin zapatos. ¿Qué piensan ustedes de ese soldado? ¿Será que tiene futuro en la batalla? Así esté armado, mejor dicho, tenga espada, tenga lanza, jabalina, como estaba Goliat, pero si no tiene calzado, ¿qué creen ustedes que pasa? No va a durar mucho en la batalla, ¿cierto? No va a permanecer firme por mucho tiempo. Y bueno, el versículo 15 nos dice, Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El tercer elemento que compone la armadura de Dios, después del cinturón que representa la verdad, después de la coraza que representa la justicia, es el calzado. El calzado. Y cuando nosotros hablamos del calzado, no hablamos solo que es una cuestión de estética o de presentación para el soldado. No, es una cuestión supremamente importante en el calzado, en la vestimenta y en la armadura del soldado. Se dice que muchos soldados del ejército de Julio César y de Alejandro el Grande lograron victorias debido a que tenían
un mejor calzado que sus adversarios, y esto les permitió moverse con agilidad y les permitió mantenerse en firmeza en medio de la batalla. Muchas guerras fueron ganadas por ejércitos debido a que tenían un buen calzado, estos soldados. Y así que cuando nosotros miramos esto, no nos referimos al calzado literal de nuestros pies, sino que nos podemos estar refiriendo o podemos apuntar al calzado o a los pies de nuestra alma, es decir, nuestra voluntad y nuestra motivación para caminar y para ir en la vida. ¿Sí? Así que no estamos hablando de estos pies físicos, estamos hablando de la necesidad de calzar nuestras motivaciones y nuestra voluntad, que es la que nos moviliza y que es la que nos lleva a hacer cosas. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado o han visto que cuando alguien tiene capacidades para algo, pero no tiene voluntad o no tiene ánimo para hacerlo, qué pasa? No hace nada. Así tenga todo el potencial, así tenga toda la capacidad. ¿Qué es lo que nos pone en movimiento a nosotros? Nuestra voluntad, la motivación interna, el ánimo es lo que nos pone en marcha, es lo que nos pone en movimiento, pero también asimismo es la voluntad la que nos ayuda a mantenernos firmes cuando la cosa se pone dura, ¿cierto? Cuando vienen los problemas y uno dice toca ponerle voluntad a esto, toca ponerle ánimo a esto para seguir adelante en la vida. Entonces aquí estamos hablando de la necesidad de calzar los pies de nuestra alma, nuestra voluntad y nuestras motivaciones. Necesitan tener un buen calzado. ¿Y cuál es ese calzado del cual se nos habla acá? ¿Calzados con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. Así que ¿a qué representa este calzado? Representa al Evangelio de la paz. Mire, por mucho tiempo yo había creído, y inclusive hasta lo llegué a enseñar, y les pido perdón por eso, hasta llegué a enseñar que esto hacía referencia a ir a evangelizar, a ir a llevar el Evangelio. Pero aquí en el contexto de esto que se nos habla aquí de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, no se está refiriendo a ir a evangelizar, no se está refiriendo a ir a llevar el Evangelio a otros. No. Y vamos a mirar qué significa el Evangelio de la paz. ¿Qué significa el Evangelio de la paz? Ya que el calzado representa el Evangelio de la paz, necesitamos entender nosotros qué es el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz son buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias, ¿cierto? Cuando uno escucha evangelio o cuando uno le digan evangélico, pues no se vaya a dejar achantar ni a sentir mal por eso, porque evangélico significa que usted es portador de buenas noticias. Y cuando hablamos de ser portadores de buenas noticias, no estamos hablando que entonces vamos a llevarle la buena suerte a la gente. No, estamos hablando que somos portadores de buenas noticias, pero ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles creen ustedes que son las buenas noticias? Todos sus problemas se van a acabar. Pare de sufrir. Cristo es la solución y Cristo le va a poner toda la vida bien, dichosa, feliz. ¿Ustedes creen que esas serán las buenas noticias? Uno quisiera que fueran, ¿cierto? Pero la vida tiene que ser dura muchas veces. Necesitamos pasar por las pruebas.
Necesitamos pasar por las adversidades. Así que las buenas noticias de las cuales trata el Evangelio es que Dios, en la persona de Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos éramos cada uno de nosotros, o puede llegar a ser toda persona que aún no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que está lejos de Dios, que está apartado, que está apartada de Dios. El Evangelio y las buenas noticias son que un día Dios, en la persona de Jesús, se hizo hombre y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros hemos podido vivir, y luego murió en la cruz para llevar sobre él el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y luego resucitó al tercer día para convertirse en el Salvador de cada uno de aquellos que creyeran en él y en lo que él había hecho. Esa es la buena noticia, que como cantábamos hace un momento, después de que estábamos en oscuridad y después de que había un gran abismo entre nosotros y Dios, que por más que intentáramos pasar al otro lado, no lo podríamos llegar a hacer, Jesús vino a hacer ese puente que nos volvía a conectar con Dios el Padre. Esa es la buena noticia del Evangelio, y que por esta razón ahora podemos tener paz con Dios. Por eso dice el Evangelio ¿de qué? De la paz. Porque es el Evangelio, es Jesús y su obra lo único que nos puede llevar a tener paz con Dios, y luego de tener paz con Dios, tener verdadera paz en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. No hay paz con Dios en el corazón de los que están lejos de Él, y no habrá paz verdadera en aquella vida o aquella persona que está lejos de Jesús. Por más que intente de muchas formas lograrla o obtenerla, lo único que logrará es una paz momentánea, temporal, superficial y pasajera. Pero aquella persona que rinde su alma, rinde su vida, confía en Jesús, se abraza de Jesús, esa persona experimentará paz que sobrepasa todo entendimiento para nuestras vidas. Así que el Evangelio de la paz son las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que en Jesús hay perdón para el pecador, que en Jesús hay perdón para nosotros los pecadores, y que en Jesús hay restauración para nosotros los pecadores. Y testimonio de ello somos cada uno de los que aquí estamos hoy. Somos el fruto de este bendito Evangelio de la paz, que un día nos alcanzó, que un día nos rescató y que hoy nos tiene aquí. Así que cuando se nos habla del Evangelio de la paz, se nos habla no como hoy en día nos anuncian los líderes políticos, la paz y todo esto, no. El único que nos puede traer verdadera paz es Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él para que sea nuestra justicia y sea nuestra salvación. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio de la paz, hablamos de algo que hace el Evangelio de la paz. Y el Evangelio de la paz lo que hace es que cuando nosotros estábamos allá lejos de Dios, que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, porque en esa situación y en esa condición está toda persona que está alejada de Dios, está siendo como un enemigo de Dios. Pero cuando nosotros estábamos en la situación y en la posición de ser enemigos de Dios, ¿saben ustedes qué hizo el Evangelio de la paz? Nos tomó de allá, de esa posición de ser enemigos de Dios, y nos trasladó a ser sus hijos y a ser sus hijas.
Así que ya no somos enemigos. Así que ya no somos desconocidos. Así que ahora somos hijos e hijas de Dios. ¿No les parece a ustedes maravilloso eso? ¿Y quién hace posible eso? El evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede convertir después de ser enemigos de Dios a ser sus hijos, a ser su pueblo amado, a ser su pueblo escogido, es Jesús. ¿Y qué significa entonces esto para nosotros como creyentes? ¿Cómo se relaciona esto al calzado que necesitamos poner en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro interior? Que cuando como cristianos vamos por la vida y cuando como cristianos tenemos que atravesar y tenemos que enfrentar luchas y batallas, ya no estamos solos, ya Dios está de nuestro lado y Dios pelea y peleará por nosotros. Eso significa el evangelio de la paz, que ahora cuando vamos a enfrentar las adversidades, cuando vamos a enfrentar las dificultades, cuando vamos a enfrentar al adversario, ya no lo hacemos solos, ya no lo hacemos en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios recursos. Ahora el Dios Todopoderoso está de nuestro lado y Él ha prometido ser nuestra ayuda. En Romanos capítulo 8 encontramos lo siguiente. Por favor, miremos Romanos 8. Romanos 8, versículo 31. Bueno, miremos desde el verso 28. Y yo quiero que usted preste mucha atención a la palabra que aquí se habla en el verso 28. Necesitamos creer esto. Necesitamos tener presente esto en nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No les parece impresionante esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos debe preocupar a los creyentes quién está contra nosotros, porque es mayor el que está con nosotros. Le debe preocupar al que no es creyente quién está contra él, porque ¿saben ustedes quién está contra el que no es creyente? Dios mismo está contra él. Hasta que no se arrepienta y se vuelva, Dios no estará de su lado para ayudarlo. Pero del lado de quién está Dios, de todos aquellos que han creído y han entregado su vida a Él. Pero sigamos mirando. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego el verso 32 dice algo extraordinario, y yo quiero que sigan poniéndole mucha atención a esto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Usted lo puede creer? El que no escatimó ni a qué, ni a su propio Hijo, sino que ¿qué hizo? Lo dio, lo entregó, lo sacrificó por nosotros.
Y luego el texto dice, si Dios hizo eso, ¿que quién de nosotros haríamos eso? Entregar un hijo por un enemigo. ¿Quién lo haríamos? Ninguno, ¿cierto? No lo haríamos, ¿cierto? Ni siquiera por un amigo creo que tampoco lo haríamos, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Dios? Entregó a su propio hijo por nosotros siendo sus enemigos. Y luego el texto dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Mire, si Dios ya ha hecho lo más por nosotros, que era solucionar el mayor problema que teníamos, que era nuestro problema delante de Dios por causa del pecado, que éramos sus enemigos, que estábamos condenados. Si Dios ya solucionó ese problema, si Dios ya arregló ese problema por medio de Jesús, por medio del Evangelio, Pablo aquí nos está diciendo, mire, ¿usted por qué se está preocupando por lo demás que le pueda pasar de ahí para abajo? Porque si Dios ya solucionó lo más grave, si Dios ya solucionó lo que era imposible para nosotros, ¿cómo no va también a ayudarnos y a solucionar y a proveer para todo lo demás que necesitemos? ¿Cómo no nos dará con él también que todas las cosas? Si ya nos dio a Jesús, ¿ustedes creen que dar un hijo es dar cualquier cosa? ¿Que dar a su único hijo es cualquier cosa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es cualquier cosa? Si ya Dios nos dio a su hijo, porque lo dio por nosotros, ¿usted puede creer que Dios nos va a seguir proveyendo, ayudando y dando todo lo demás que necesitemos? Si ya demostró dándonos lo más valioso para Él, dándonos lo más grande, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Ya que no son, y eso lo hizo cuando éramos sus enemigos. Ahora siendo sus hijos y sus hijas, ¿cuánto más no nos dará con Jesús todas las cosas? Ahora, todas las cosas son aquellas que van de acuerdo a la voluntad de Dios. No es todas las que yo quiera, porque hay muchos van a decir, ay, pero entonces Dios, ¿por qué no me da esto? Dios, ¿por qué no me da lo otro? No, esas todas las cosas se refiere a las que van de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante entenderlo, porque si no, entonces usted va a salir hoy de aquí y va a decir, bueno, señora, ya me dijeron que tú me ibas a dar todas las cosas, así que quiero esto. Y mañana, cuando Dios no se las dé, entonces usted va a decir, Dios no existe, Dios no me oye, Dios es malo. No, porque es que todas las cosas aquí son aquellas que son de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios para nuestras vidas. Pero sigamos leyendo, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús sigue haciendo algo cada día por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene un despliegue extraordinario de lo que Pablo dice acá. ¿Quién nos separará? O sea, Pablo está diciendo, miren lo que Dios ha hecho. Y Pablo está diciendo, si Dios ya ha hecho todo eso por ustedes, traerlos, rescatarlos y sacarlos de allá donde estaban y traerlos y hacerlos sus hijos, ¿qué nos puede pasar ya? Absolutamente nada. Si Dios ya ha hecho todo eso, dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué estaba queriendo decir Pablo con esto? Dos cosas. La primera, que el cristiano va a pasar por tribulaciones, va a pasar por angustia, va a pasar por persecución, muchas veces va a pasar por hambre, muchas veces va a pasar por peligro, muchas veces va a pasar por necesidades y muchas veces va a ser hasta perseguido, y en su caso muchos han llegado a tener que morir por causa de Jesús. Eso es lo que Pablo está mostrando allí, que los cristianos van a poder llegar a vivir.
Esas son el listado de bendiciones que Pablo nos muestra, que le va a venir al cristiano. Pero ¿qué es lo que Pablo se enfoca acá? Que ninguna de esas cosas, por más dura, por más terrible o difícil que sea, nos podrá separar del amor de Dios. Nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Así que si a usted en la iglesia no lo miran bien y usted dice: me aparto de los caminos de Dios, me alejo de eso, pues déjeme decirle que no sé en qué Dios ha creído, porque otros han pasado por cosas, y Pablo está diciendo aquí: mire, va usted a tener que pasar por cosas duras, pero nada va a ser una razón para que usted se aparte del Señor o se aleje del Señor. Sigue diciendo el versículo 36: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué extraordinario lo que Pablo está diciendo acá. Y Pablo está diciendo acá que gracias al bendito y glorioso evangelio de la paz, ahora no hay nada que nos pueda alejar ni separar del Señor. Así que cuando nosotros hablamos de ponernos el calzado del evangelio de la paz, estamos hablando de que como cristianos podemos ir caminando en esta vida y en este camino hacia nuestro hogar celestial con firmeza y seguridad en lo que Jesús ya ha hecho y en lo que Jesús sigue haciendo cada día por nosotros. Vamos a la batalla y llegamos a las batallas de la vida no dudando o pensando si el Señor nos va a ayudar o nos va a librar o nos va a sacar de esta. No, vamos a la batalla de la vida y caminamos por la batalla de la vida con la completa certeza y seguridad de que todo obra para bien y de que Jesús, a través de todo lo que pasa en nuestra vida, está cumpliendo sus planes y propósitos y finalmente nos permitirá ver su gloria en todos ellos. Eso es. Mire, no hay nada que fortalezca más la voluntad y que fortalezca más el ánimo de nosotros, saber que no estamos solos y saber que nada más y nada menos quien está con nosotros es el Dios Todopoderoso que dio a su propio Hijo por nosotros, y que Él, así como dio lo más grande, lo más valioso a su Hijo por nosotros, con Él, siendo sus herederos ahora y siendo sus hijos ahora, nos dará todo lo demás que podamos llegar a necesitar. Así que esto es calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, es ir por la vida y es caminar con Dios teniendo esta seguridad, teniendo esta certeza, teniendo esta firmeza. Dios está conmigo, Dios va de mi lado, Dios pelea por mí, y Él ya ha demostrado desde la cruz y desde la historia de cada una de nuestras vidas, nos ha mostrado su fidelidad y su ayuda en muchas formas y en muchas maneras. ¿Cuántos podemos dar testimonio de eso? El Señor dijo en Lucas 10:19, miren, ustedes van a hollar serpientes, van a hollar escorpiones, van a pisar sobre esto. ¿Y cómo pisamos nosotros sobre esto? Con una convicción, con una seguridad del evangelio de la paz, de Jesús, nuestro Redentor y nuestro ayudador y nuestro Señor. Caminamos en esa seguridad y caminamos en esa firmeza
de que Jesús está de nuestro lado y que todo obra para bien en nuestras vidas. Por eso podemos seguir adelante a pesar de lo que pase. Y por eso cuando arrecie la batalla, podemos ¿qué? Mantenernos firmes. Mantenernos firmes. ¿Por qué? ¿En qué creemos? En Jesús y en su evangelio de la paz, que está para nosotros. Así que cuando nosotros hablamos de calzar nuestros pies, hablamos de recordar esto en nuestro corazón, recordar esto en nuestras vidas y cada día levantarnos y darle gracias a Dios, porque el mayor problema que nosotros teníamos un día, Dios lo solucionó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Él prometió que todos los demás que tengamos, Él nos va a ayudar por medio de Jesús y a través de Jesús, para que los podamos superar y para que los podamos vencer. Y eso nos va a dar ¿qué? Firmeza y fortaleza para seguir adelante en la vida, para avanzar y para perseverar. Amén. Necesitamos creer esto. No solo decir que somos evangélicos, sino que necesitamos vivirlo, creerlo, aplicarlo a nuestra vida y mantenernos firmes. Aunque venga lo que venga, nos mantenemos firmes, porque un día el Señor nos va a librar de todo esto y nos va a dar la victoria total y nos va a dar la victoria completa en su gloria eterna. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana y oramos y le pedimos al Señor que nos dé a nosotros la confianza, la seguridad de ese bendito evangelio de la paz? Señor, te adoramos hoy. Jesús, autor y consumador de nuestra fe, Señor. Señor, gracias, porque vamos caminando por esta vida, no sobre un terreno endeble o inestable, Señor, sino vamos por tu camino, que es firme, Señor, que es seguro y estable. Señor, gracias hoy por hablarnos y mostrarnos lo que este calzado representa para nuestras vidas, Señor. Es la seguridad en ese evangelio de la paz, en lo que tú has hecho, en lo que tú eres y en lo que tú has prometido, Señor, seguir haciendo por cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te adoramos, Jesús, Rey eterno, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe en tu palabra, como la hemos acabado de leer, como la hemos acabado de escuchar, Señor. Que no seamos inconstantes o de doble ánimo, Señor, sino que podamos avanzar cada día con firmeza, con seguridad, y que nos podamos mantener firmes cuando las dificultades de la vida nos golpeen, Señor. Podamos mantenernos firmes y anclados a esta gran verdad del evangelio de la paz, de que ahora ya no estamos del otro lado, ahora estamos del lado tuyo, Señor, y tú estás de nuestro lado y tú peleas por nosotros y tú eres nuestra ayuda y nuestra defensa y nuestra victoria, Señor. Gracias porque el evangelio de la paz nos habla de ello, nos recuerda a ello, Señor, que tú eres nuestra bendita, gloriosa bandera de victoria y esperanza eterna, Señor. Bendito Jesús, bendito Cordero Santo, bendito Señor que te diste por nosotros, bendito el Padre que no se aferró a su único Hijo, sino que lo entregó y lo dio por nosotros. Bendito nuestro Padre que a través de ello nos hizo sus hijos y sus hijas
y nos rescató y nos salvó y nos redimió. Alabado el Padre que tuvo en su corazón dar a Jesús. Alabado nuestro Señor, alabado nuestro Rey eterno. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Señor. Amén y amén. Amén. Siéntense por